Huerta Colgante, un proyecto de Juan Diego Argüello para el módulo Manejo de Recursos Naturales y Energéticos. Bueno, buenas tardes. Vamos a crear nuestra huerta colgante. Bueno, cargamos un CD bien centrado en la hoja y ahora lo vamos a recortar. Es importante realizar la selección de los envases y retirar las etiquetas de los mismos. Listo. Lo vamos a ubicar en una botella de tal forma que vamos a armar nuestra ventana. Ahora vamos a recortar con el cautil el círculo que acabamos de hacer. Espera que se caliente un minuto. Uno de los objetivos principales de la huerta colgante es fomentar el autoconsumo de plantas, hortalizas, verduras, entre otros, y además de generar una conciencia respecto a la utilización de los recursos naturales, permitiendo la disminución de las emisiones generadas en las grandes ciudades. Recordemos que este es un gran problema de contaminación atmosférica y con esta estrategia se pretende reducir parte del impacto que se genera por la sociedad, por los individuos en un determinado lugar o en una ciudad. Las huertas verticales o jardines verticales son una opción muy importante para los hogares en varios sentidos, especialmente en que pueden ser utilizados como proyectos decorativos o también para recoger cosechas de algunas plantas. Se pueden utilizar plantas que tengan principalmente flor para hacer jardines de forma decorativa, o una segunda opción son las hortalizas para poder recoger en un futuro cultivos que sirvan para el consumo familiar. En este momento se está realizando la apertura de las ventanas laterales en los envases plásticos seleccionados para la creación de la huerta vertical. El proceso se realiza utilizando un cautil. Este elemento eleva la temperatura en la punta con el fin de derretir el material, en este caso derretir el plástico. Es muy fácil realizar el proceso con este instrumento, ya que se puede manejar más rápidamente el envase plástico y se puede evitar cortes con la cuchilla, como se demostraba en el video propuesto. Para la creación de la huerta colgante es importante tener en cuenta algunas recomendaciones: el clima, la exposición al sol, la raíz, el peso de las plantas y la estética. En cuanto al clima, es importante seleccionar especies de plantas que puedan ser cultivadas en el área seleccionada o bajo las condiciones climáticas seleccionadas. En cuanto a la exposición al sol, se debe ubicar la estructura de la huerta colgante en un lugar donde la radiación solar no sea permanente, pero que llegue allí. En cuanto a la raíz, se deben sembrar plantas con raíz que pueda llegar a tener una longitud apropiada en cuanto al recipiente. Respecto al peso, se deben seleccionar plantas que no sean muy pesadas porque la estructura puede colapsar. Y en cuanto a la estética, se deben seleccionar plantas que sean, además de nutritivas, pues muy decorativas. Luego de haber realizado la apertura de las ventanas en los envases, se selecciona una tapa y se plasma su figura en la parte posterior de la botella, para luego realizar un orificio mediante el cual se conecten las botellas. Es importante tener en cuenta que el plástico en esta zona de la botella es un poco más denso, por lo tanto se debe tener cuidado en el momento de realizar el orificio
ya que pueden ocurrir accidentes. Luego de realizar el orificio con el cautil, entonces vamos a poder conectar una botella con la otra y de esta manera formar la línea de botellas o estructura de la huerta, como lo vemos en la imagen. Luego se pueden conectar mediante cables o alambres las botellas y establecerlas en el lugar seleccionado. De esta manera llenarlas de tierra con las semillas establecidas y poder observar el crecimiento de las plantas, en este caso plantas de cilantro, como estamos observando en la imagen, que han ido creciendo a medida que el tiempo ha pasado. Es importante realizar un riego constante para que las semillas se hidraten y puedan realizar el proceso de germinación. De esta manera poder llegar a obtener un producto o un cultivo que sea aprovechable por los individuos de este lugar o del hogar seleccionado. En este caso, pues el hogar seleccionado por el estudiante. Como pueden ver en la imagen, las plantas han ido creciendo de forma independiente, teniendo en cuenta la radiación, la humedad y el cuidado dado al cultivo. De esta manera podemos observar en las imágenes el resultado de las plantas y su crecimiento. Es importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de jardines verticales o de huertas verticales y se pueden realizar en cuanto a diseño con materiales diferentes como plástico, fieltro y madera, dependiendo también del sustrato al que se adhieran las plantas, como tierra, musgo, mixto o hidropónicos. Este proyecto puede ser llevado a la escuela como un proyecto de educación ambiental o como una huerta escolar con gran éxito. Muchas gracias y este es el huerto vertical.